Muy buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? El aula, en este caso 76. Buenas tardes, les saluda la profesora Julia Alvarado. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien, por favor? Para iniciar el desarrollo de la semana número 4, en esta oportunidad, del curso de Geografía y Educación Cívica. ¿Me escuchan bien, por favor? Para poder continuar, ya que si no... Hola, Ángelo, ¿cómo estás? Muy bien, parece que todo está bien. Vamos a compartir entonces nuestro material para el proceso de desarrollo de la semana presente, que es la semana número 4, nuevamente en el curso de Geografía y Educación Cívica. ¿Ya? Entonces, compartimos nuestro material. Vamos a ver la primera parte. A ver, por favor, si me pueden, Angélica, buenas tardes. ¿Qué tal? A ver si me pueden confirmar si se está observando el material. Buenas tardes, Jacqueline, ¿qué tal? ¿Se observa el material? Sí, a ver, si no, no podemos seguir si es que no se observa el material. ¿Sí se ve? Ok, listos. Eso era lo que quería. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta semana número 4? Ya estamos avanzando, imagínense, ya estamos en la semana 4. Vamos a ver la segunda parte de lo que vimos la semana 3. En la semana 3 desarrollamos lo que era factores de transformación de relieve, pero las fuerzas internas. Estas fuerzas internas que eran complejas, eran verticales, eran horizontales, eran procesos de liberación de energía de la parte interna de la superficie o corteza. Y vimos dos procesos importantes. ¿Alguien me puede escribir en el chat qué procesos vimos la semana pasada con respecto a lo que vendría a ser geodinámica interna? Vimos dos fuerzas que se Orogénesis y convierten. heterogénesis. Muy bien. Muy bien, ahí estamos. Ay, uy, el volumen lo tenía alto. Tenemos ahí el proceso de epirogénesis, movimientos orogénicos y movimientos epirogénicos, ¿no? Y estos dos están dentro de lo que se conoce como fuerzas diastróficas. Diastrofismo tiene dos movimientos. Hablamos de, en este caso, movimientos epirogénicos y movimientos orogénicos. Y después vimos lo que era vulcanismo, ¿ya? Y cuando hablamos de vulcanismo, hablamos de ascenso del magma a nivel de la superficie. Y hay dos tipos de vulcanismo. A ver, ¿cuáles son estos dos tipos de vulcanismo? Hablamos de, a ver, Extrusivo y intrusivo. muy bien, intrusivo y extrusivo. Dime cuál de estos dos, a ver, chicos, cuál de estos dos es plutónico. ¿A cuál de estos dos ya se conoce como plutónico? A ver. Al intrusivo, profesor. Muy bien, perfecto. Esto es intrusivo, ¿no? Magmatismo intrusivo, tenemos en este caso, pues, o plutónico, ¿ya? Y el extrusivo, a ver, magmatismo extrusivo o tiene un segundo nombre, una segunda acepción, y esto se refiere a ver, ¿se acuerda alguien? Asociado a las erupciones que, por ahí, el magma cuando sale al exterior, estamos hablando de erupciones, nadie, ¿no se acuerdan? Extrusivo o volcánico, ¿ya? No olvidemos, volcánico. Uy, hay que estar repasando, por favor. Entonces vimos esos dos procesos. Luego vimos asociación de placas, desplazamiento de las placas, vimos la actividad sísmica, ¿ya? Muy bien, por ahí me escribió Jacqueline. También vimos, en este caso, el desplazamiento de las placas se da en zonas convergentes, zona divergente y zona transformante. Por ejemplo, que eso correspondía a la semana número 3. Pero ahora vamos a ver otro proceso, pero esto van a ser las fuerzas externas. Vamos a ver dos procesos importantes a los que nosotros vamos a denominar meteorización y también lo que es la erosión. Pero para esto, chicos, les voy a pedir que lean la siguiente pregunta como para recordar un poquito lo que hicimos la semana número 3 y poder establecer cuál es la respuesta a esta pregunta.
A ver, ¿qué dirías tú? A ver, ¿cuál sería la clave para ti, ya? Después de un sismo que libera gran cantidad de energía. Los especialistas pueden utilizar una escala para precisar la magnitud. Ujú, sí. Y evaluar qué cosa. Y evaluar además, ¿no? Para poder realizar un estimado de afectación de la infraestructura en general en áreas próximas al epifoco. ¿Qué cosa es el epifoco? Estamos hablando del epicentro, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? Por ahí me pone Jacqueline la clave B. ¿Será correcto esto? La clave B. A ver, vamos entonces, la B también me dice Farid. Claro, la primera parte, Álvaro también me dice la B, la primera parte habla de especialistas, dicen que hay una escala que se utiliza para precisar la magnitud, quiere decir la liberación de esta energía, ¿no? Ahí está la escala de Richter o la escala del momento, por ejemplo, que están referidas a esta primera parte. Pero el enlace dice I, ¿no? Evaluar qué cosa? Evaluar el estimado de la afectación de la infraestructura. ¿Qué escala mide esa afectación de la infraestructura y cómo se llama eso? Esos daños que ha generado pues, la actividad sísmica. Estamos hablando del grado de intensidad, ¿ya? El grado de intensidad. Entonces, y esto que está relacionado con el desplazamiento de estas ondas sísmicas o la liberación de energía a través de la superficie, esto a través del epifoco, ¿no? A partir del epifoco o epicentro es que se genera este desplazamiento y las infraestructuras también son dañadas, ¿no? Entonces, ¿quién mide esa infraestructura? La escala de Mercalli modificada, que va de 1 a 12 grados en números romanos. La clave B de bueno. Muy bien, chicos, muy bien aquellos que han respondido y han escrito. Ahora sí, nos vamos a la geodinámica externa y esta vez vamos a desarrollar todos los procesos que acontecen en el exterior, en la parte externa de la corteza, ¿no? Y hay un proceso dinámico, hay un proceso de interacción, de cambio constante, así es. ¿Y cómo se da esto? Estamos hablando de fuerzas que están dentro de estos elementos externos, a los que vamos a denominar como procesos geológicos externos o también los que influyen directamente a modificar un relieve, porque va a haber modificación del relieve acá en la parte externa, van a ser los agentes geológicos externos, ¿ya? Estamos hablando de los agentes geológicos externos. ¿Cuáles son estos agentes geológicos externos que van a desgastar, depositar, transportar sobre todo material en la superficie? O sea, van a modificar el relieve que se ha formado. Es como que se ha formado acá una montaña, ¿no? Una montaña producto de la erosión, en este caso del proceso de movimientos de fuerzas orogénicas. Entonces se forma la montaña y ¿qué decimos? Esto está ahí en la parte externa. Pero ¿qué va a pasar con esta montaña? Esta montaña no va a ser la misma conforme pasa el tiempo, porque van a ver que estos agentes geológicos externos van a generar que esta montaña se modifique, ¿no? Ya sea desgastándose, ya sea en este caso acumulando sedimentos en su parte externa o también su composición física, química, ¿no? Que estamos hablando de la parte rocosa. Entonces, ahí está la lluvia, ahí está, por ejemplo, a través del agua, la lluvia, tenemos el viento, tenemos en este caso los ríos, tenemos la acción del hielo, la temperatura, son factores que van a generar que esta superficie que ha sido creada conforme pasa el tiempo se modifique. Y al haber este cambio, esta situación de modificación, se está generando un dinamismo el cual vamos a ver que los relieves que están en la parte de la superficie tienden a modificarse, se modifican, cambian, no son los mismos, todo está en constante movimiento, transformación, lo dice en este caso pues la ley, ¿no? Y a partir de acá vamos a ver si hablamos de tierra dinámica, actividad externa en la superficie,
¿Cuáles son estos dos procesos que interactúan conjuntamente en este proceso externo? No olvidemos que son solo dos. Hoy día la clase es esto, meteorización y lo que es la erosión. Y saber distinguir qué cosa es meteorización y qué cosa es un proceso de erosión. Son procesos distintos, es verdad, pero actúan en la misma forma, en el mismo momento. No es que primero pasa la meteorización y después la erosión, profesora, no, o al revés, tampoco, ¿no? Es un proceso continuo que acontece en la superficie externa, ¿ya? Y es por eso, por ejemplo, vamos a adelantarnos y decir, cuando hay erosión, hay transporte de materiales. Quiere decir que en otra superficie, en otra área, en otra zona, hay desgaste del material rocoso. Y este material rocoso es transportado a través de quién. ¿Quién transporta? ¿Quién desgasta? ¿Quién modifica el relieve en la parte externa? Los agentes geológicos externos. Todos ellos están generando este proceso. Y finalmente, cuando hay transporte, o sea, hay un acarreamiento de materiales, hay un lugar donde va a llegar finalmente, ¿no? A lo que se va a conocer como sedimentación o depositación. Entonces, cuando hablamos de estos tres momentos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de en este caso, de la erosión, ¿no? Ah, profesora, la erosión y la meteorización son cosas distintas, son procesos distintos, ¿ya? Es por eso que vamos a establecer lo siguiente. Dice, esta geodinámica externa tiene lugar en la superficie terrestre y en sus proximidades. Cuando las rocas entran en contacto con los agentes geológicos externos, interviene, o sea, estos agentes que ya acabo de mencionar, ¿ya? Acá vamos a generar el modelado del relieve a través de estos procesos. Y hay un proceso geológico acá también. No es de un momento a otro. No es que vas a generar pues un proceso corto de tiempo, vamos a ver un cambio drástico de un relieve, ¿no? Al hablar de procesos geológicos estamos hablando de procesos largos en cuestión de años. De este modo se esculpe el paisaje físico de la Tierra, ¿no? Esto es la parte externa, ¿ya? Y vamos a ver entonces la primera parte que está relacionado con lo que es la meteorización. ¿Y qué cosa es la meteorización? La meteorización es la destrucción y descomposición de las rocas. Están estos dos elementos, por favor, ¿ya? Están estos dos elementos, o sea, la roca se destruye y se descompone. Eh, es por eso que cuando hablamos de destrucción y descomposición, cuando hablamos de meteorización, desligamos dos partes. Cuando se destruye es la meteorización física, cuando se descompone es la meteorización química, ¿no? Entonces, cuando juntamos estos dos y lo ponemos en una definición, hablamos de meteorización como tal. Profesora, destrucción, descomposición de las rocas en la superficie al entrar en contacto con la atmósfera, hidrosfera y biosfera. Así es. O sea, tiene que haber un agente que destruya la roca, tiene que haber un agente que descomponga el elemento mineralógico de la roca. Entonces, ¿dónde están estos agentes? En la atmósfera, en la hidrosfera y en la biosfera, ¿no? Entonces, los seres vivos, los animales también contribuyen a a la ruptura de la roca, profesora, a la descomposición. Sí, igual que la agua, también es un agente que en este caso, pues, genera meteorización. Pero hay que ver qué tipo de meteorización, ¿no? ¿Qué agente es el que actúa para finalmente hablar que es una meteorización física o una meteorización química? ¿Ya? Entonces, ahí vemos, si ustedes pueden observar el gráfico, ¿no? Finalmente vemos que las rocas son alteradas, se modifican. Miren esta planta que está en medio de la roca. Profesor, ¿es tan fuerte esto? Sí, hay fragmentación, ¿no? Hay rotura, ¿no? Y posteriormente, pues se da acá lo que se conoce como una meteorización física. Esta roca que está expuesta continuamente en una zona desértica también. Y acá hay que preguntarnos qué agente es el que ha hecho que esta roca se fragmente. En cambio, la
meteorización química ya es distinta. Fíjense, hay como rocas corroídas, en este caso cambian de color. Sobre todo un ejemplo clásico de una meteorización química es esta, ¿no? Cuando esta roca, fíjense, se vuelve atornasolada, ¿no? Anaranjada, ¿no? Cambia su composición mineralógica. Esta roca se está descomponiendo, ¿no? Ahora, la pregunta también es esta, ¿no? ¿Qué agente hace que esta roca se descomponga y cambie de color, ¿no? Entonces ahí viene el proceso de saber cuándo es meteorización física y química. Pero algo que tú no debes olvidar en una evaluación es lo siguiente, que la meteorización se efectúa en el mismo lugar. O sea, no hay un agente geológico que viene a arrastrar esos depósitos de roca o trasladarlo a otro lugar. No, todo ese proceso de fragmentación y descomposición se realiza in situ. Lean bien una pregunta cuando te evalúen y si te dicen que está en el mismo lugar, no ha habido transporte de materiales, ha habido una fragmentación simplemente, entonces ya te están hablando que ha sido en ese lugar, no ha habido traslado de depositación, etcétera, no ha habido algo que mueva esos restos, entonces esto es meteorización. ¿Ya? De ahí ya tú tienes que saber, basta que te pongan in situ en el lugar, ¿no? O asocien sinónimos a esta situación, eso es meteorización. Pero ahora, según lo que te evalúan, hay que saber qué tipo de meteorización es, o física o química. Entonces, dice acá, según el clima, las rocas son alteradas en una forma y dejan un paisaje característico. Bueno, esto es el proceso de meteorización. No olvidemos que siempre y cuando todo esté en situ o en un mismo lugar, o se fragmenta, se destruye la roca o se descompone. Por ejemplo, acá les he hecho un gráfico pequeñito en el cual vamos a ver, por ejemplo, una roca sometida en una zona desértica, en un desierto, ¿ya? Fíjense que las temperaturas en una zona desértica, acá el agente fragmentador, se podría decir, el agente que va a generar la destrucción de esta roca, conforme pasa el tiempo, va a ser la temperatura. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente, que esta roca que tú observas acá, esta roca primera, ya está sometida en un solo lugar, no ha habido movimiento de esta roca, está en una zona desértica donde, a ver, en un desierto, en el día, ¿qué pasa con la temperatura, chicos? ¿Es alta o baja en un desierto? A ver, ¿qué pasa con la temperatura en un desierto, en una zona desértica? ¿Es alta o baja la temperatura? ¿O es una zona templada donde tú puedes caminar tranquilamente en una zona desértica? A ver, ¿qué dicen ustedes? Díganme. En un desierto, la temperatura, 12 del día, ¿es alta o baja? Por ahí me dice Rodrigo, profesora, tiende a ser alta, Rodrigo, Oriacalín me dice baja. Chicos, anden nomás acá al sur, bueno, toda la zona costera es una zona desértica. Lima es un desierto, por si acaso, ¿no? Es una zona desértica. ¿Qué significa desierto para poder entender? Desierto podemos definir una zona que es desértica por la escasez de lluvias. Entonces, consecuencia, no hay lluvias, no hay constantes precipitaciones. ¿Qué pasa con ese suelo? No hay formación de vegetación continua. ¿No? Y es por eso que en una zona desértica tú no ves vegetación. Es muy escasa la vegetación, ¿no? Entonces, a las 12 del día, mira, ándate del desierto de Ica nomás, ¿no? Las temperaturas, ¿cómo son? Son altas, ¿ya? La temperatura tiende a ser alta en una zona desértica, 12 del día. Entonces, imagínate esa roca en esa zona desértica, ¿ya? A altas temperaturas. ¿Qué va a pasar con la roca? Miren las flechitas, como pasa acá, la roca tiende a dilatarse. ¿Ya? Tiende a dilatarse. En el día, por las altas temperaturas, esta roca se dilata. Ahora, esa roca en ese mismo lugar, en ese mismo desierto, pero ya no de día, sino de noche. ¿Qué pasa en las zonas desérticas con la temperatura? ¿En la noche también hace calor? No. Ya el extremo
hay una extremidad de temperatura. ¿Qué significa? La temperatura tiende a ser baja, ¿ya? La baja en las noches, altas en el día. Muy bien, Jacqueline. Entonces, ¿qué sucede? Hay descenso de temperatura, ¿ya? Asócienlo un poco a esto, ¿no? Es como que yo tenga una roca, una zona desértica, una roca, ¿no? O el ejemplo, ¿no? ¿Qué calienta más rápido y qué enfría más rápido? ¿El agua o el estado sólido, ¿no? ¿El líquido o el sólido? Entonces, para poder hacer un ejemplo, poder entender, por ejemplo, yo tengo una bandeja de agua y tengo una piedra, una roca, ¿no? Al costado. Entonces, yo veo cuál calienta más rápido si tengo una insolación directa, 12 del día, más de 30 grados en una superficie. Entonces, conforme pasa el tiempo, ¿qué calienta más rápido? ¿La bandeja de agua, ya? ¿O la piedra? Entonces, por sentido común, jóvenes, ¿ustedes qué dirían, no? ¿Qué calienta más rápido? ¿Esa bandeja de agua o la piedra? ¿No? Entonces, ¿tú qué responderías? A ver, tienes una bandeja de agua, altas temperaturas, ¿ah? Una zona, 30 grados de temperatura, 12 del día, insolación directa, perpendicular, ¿no? Por la posición del sol, y tienes tu bandeja de agua y tienes tu roca al costado, ¿no? Eh, a ver, ¿qué calentaría más rápido? ¿Me escucharon, chicos? A ver, a ver, a ver, ¿me escucharon? La bandeja de agua, dice Iván. Ya, la bandeja de agua. El agua, dice, la roca, dicen, el agua, supongo. ¿Nunca han hecho ese experimento? Eh, el estado sólido se calienta más rápido y se enfría más rápido. El estado líquido demora en calentarse y demora en enfriarse. Siéntate en la piedra nada más haber pasado minutos, incluso media hora o una hora con respecto al agua con la roca y vas a ver que la roca se ha calentado mucho más rápido y también pasa el tiempo y se enfría más rápido. Imagínate eso en una zona desértica, ¿no? Sin vegetación, sin nada. ¿Qué sucede? Que en la noche también genera el descenso rápido de la temperatura en algunas zonas desérticas. Claro, la roca, Jacqueline. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta roca, que en un momento en el día se ha dilatado, ¿no? Por las altas temperaturas, esta roca en la noche ya no se va a dilatar, se va a contraer, se contrae, ¿ya? Tiende a contraerse. Entonces, cuando tú sometes a esta amplitud de temperatura constante a una roca, ¿no? Por el día calor, por la noche frío, constantemente sometes esto a una roca. ¿Qué va a pasar finalmente con la roca? La roca se va a fragmentar. Conforme pasa el tiempo, ¿qué va a pasar con esta roca? Va a generar pequeñas estructuras rocosas. Y esto va a fomentar posteriormente la erosión, ¿no? Entonces, y es por eso que tenemos esa arenita fina en zonas desérticas, piedras mucho más pequeñitas, ¿no? En este caso ya vemos este elemento característico en estas superficies. Entonces, ¿quién ha fragmentado esta roca? Cuando tú sometes a la roca a estas extremidades de temperatura, justamente realiza este proceso de fragmentación, ¿ya? ¿Quién ha fragmentado finalmente a esta roca? ¿Quién es el agente que ha generado este proceso? Finalmente es la temperatura, ¿ya? En una meteorización física interviene la temperatura, fragmenta la temperatura, está la acción del hielo, está la acción de las sales, está la acción también, en este caso, pues, de, ¿ya? De la actividad biológica, ¿no? Las raíces de las plantas. Fíjense que las raíces de las plantas también penetran acá, fracturan la roca conforme se van extendiendo. Y de esa manera tenemos este proceso de meteorización física, ¿ya? Y no olvidemos,
profesora, que tengo que recordar yo para la evaluación cuando hablamos de meteorización física? Los agentes, los agentes. Temperatura. A ti te ponen temperatura en una pregunta, meteorización física. Hielo en una pregunta, meteorización física. Sales en una pregunta, meteorización física. Perdón, seres vivos, meteorización física, ¿ya? Y tiene un nombre estos procesos. Cuando interviene la temperatura, lo que acabamos de hacer con esto de la roca en una zona desértica, esto se conoce como termoclastia. ¿Por qué? Termo de temperatura. Miren cómo ha fracturado esta roca, ¿ya? Este es un ejemplo de meteorización física, temperatura termoclastia. Tienes la acción del hielo. Profesora, ¿el hielo también tiende a fragmentar las rocas? Sí, penetran los poros de las rocas. Y de esa manera se genera un proceso de fragmentación. Miren cómo el hielo ha penetrado y ya está fracturando esta roca. En las zonas donde hay hielo, pues, ¿no? Profesora, en la base de los glaciales, en estas zonas altoandinas podemos encontrar también. Crioclastia se llama este proceso por acción del hielo. Las sales también son uno de los elementos, igual que el hielo, penetran acá la estructura rocosa y la fragmentan. Fíjense cómo lo hacen, ¿no? Especie de un elemento corrosivo, pero hay fragmentación. Esto se conoce como aloclastia, ¿ya? Eso es a través de las sales. O también los seres vivos, ¿no? Hay, y en este caso, las raíces de las plantas, está, por ejemplo, las bacterias que puedan existir. Esto se conoce como bioclastia, ¿ya? Bioclastia. Entonces, vuelvo a repetir, chicos, ¿qué tienen que recordar para el proceso de meteorización física? Los agentes y los procesos, ¿cómo se denominan? Temperatura, hielo, sales y, sobre todo, los seres vivos. En el caso de la meteorización física, no olvidemos, hay una destrucción mecánica, rotura de las rocas, fragmentación cada vez más pequeña sin modificar su composición mineral. Solamente hay fragmentación. Entonces, cuando solamente hay fragmentación, eso se convierte en meteorización física. ¿Ya? No olvidemos, si es meteorización, se realiza in situ, en un mismo lugar. A diferencia de la meteorización química, en la química hay una descomposición del material de las rocas, o sea, el elemento mineralógico de las rocas se está modificando y se va a producir, se va a generar, a cambiar su composición química, ¿no? Se altera, pierde su cohesión. Es por eso que algunas rocas, no sé si algunos ustedes en algún momento que han viajado en otros lugares, cuando tocan una roca que ha cambiado de color, ¿no? Ya no es tan dura y compacta, ¿no? Pierde su cohesión y como que la rompieras en tus manos. Entonces quiere decir que esa roca está generando un proceso de pérdida de cohesión, una meteorización química, ¿no? ¿Cuáles son estos agentes que van a ayudar a este proceso de descomposición del material rocoso? El agua, 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 ¿ya? El proceso a través de lo que se conoce como hidrólisis, ¿ya? El agua, o también hablamos de la lixiviación, cuando el agua genera alterar, ¿no? Esta composición rocosa y cambia la estructura rocosa. Y también acá vamos a poner al oxígeno. ¿Qué genera el oxígeno? Genera la oxidación, ¿no? Esta es la clásica, sobre todo cuando hablamos del oxígeno y vemos que estas roquitas, por ejemplo, cuando hay una meteorización química, han cambiado de color, ¿no? Fíjense el color que tienen y como que tú los tocas y se disgregan fácilmente. Entonces, esto significa que el oxígeno está oxidando y al oxidar, pues está generando su pérdida de cohesión de esta roca, ¿no? Y el dióxido de carbono, este dióxido de carbono que genera lo que es la carbonatación, ¿no? El dióxido está presente en la atmósfera también, ¿no? Cuando entra en contacto con el agua, este dióxido de carbono genera pues lo que se conoce como un agua ácida,
¿no? Y en este proceso de carbonatación también se genera la pérdida de cohesión de la roca, ¿no? Cambia posteriormente su composición. Y fíjense que ahí, si podemos observar, presenta pues esta roca ya como que se está finalmente, ay, profesora, yo veo como huecos, claro, se está desgastando producto de este proceso, ¿ya? Y esto se conoce nuevamente, repito, como carbonatación. Entonces, ¿cuáles son los agentes que tú tienes que tener en cuenta cuando hablas de una meteorización química en una evaluación? El agua, el dióxido de carbono y el oxígeno. Y los procesos a los cuales se denomina, ¿no? Agua, hidrólisis, dióxido de carbono, carbonatación y oxígeno, oxidación, por ejemplo. Una pregunta de examen que vino ya más de una vez, ¿no? Es acerca de la meteorización química, cómo se ponen ejemplos acerca de este tema con los relieves o las geoformas que tenemos en nuestro territorio peruano. Por ejemplo, la famosa montaña de 7 colores, ¿no? Esta montaña de 7 colores ubicada en el Cusco, que todo el mundo quiere ir, etcétera. ¿Por qué esos 7 colores? ¿A qué se debe esa formación de diversos colores de la superficie, ¿no? Finalmente uno dice, profesor, es el suelo, pero es superficie rocosa. Entonces, ¿cuál es el agente que ha generado que esto cambie, ¿no? Ahí están las lluvias, está el oxígeno, por ejemplo, presente y ha generado pues el cambio y la modificación de su composición. Y es por eso que los colores característicos en esta zona. Y la respuesta a esto era lo que es la meteorización química, ¿ya? Así como también hubo una pregunta en una vez, en una evaluación, en la cual mencionaban por qué la diferenciación del color de suelos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lima, si alguien está en la zona costera peruana, o fuera de Lima, en otro sector, ya sea en la costa centro-sur del país, sabemos que esta zona costera es una zona desértica y una característica es que no hay lluvias acá. Lo único que hay acá es lloviznas, garúas, no más, ¿no? Y eso en la época de invierno. Entonces, ¿qué significa eso? Que escasea las lluvias, que no hay vegetación y los suelos, por esas escasas precipitaciones, los suelos en esta zona costera tienden a ser de color claro, ¿no? Los suelos que uno tiene ahí son de color claro. Pero si te vas a la zona más lluviosa del Perú, que es la selva alta, ¿no? Los suelos no son claros, no son en este caso un color clarito. Estos suelos son mucho más oscuros, ¿no? Entonces, como son oscuros, entonces ¿esto a qué se debe, no? ¿Ha habido más descomposición de la roca en esta zona? Sí, hay un elemento que ha intervenido acá. Entonces, ¿qué elemento es? La lluvia constante, el agua, ¿no? Y fíjense cómo ha cambiado el color del suelo en estas zonas, por ejemplo, si nos referimos a la selva alta. Entonces, de esa manera describía la pregunta y la pregunta finalmente te decía qué tipo de meteorización se ha generado y hablaban de una meteorización química, ¿ya? Fíjense el cambio de color de los suelos, la estructura rocosa, cambia de color, el desgaste, la falta de cohesión, todo eso asociado a lo que es la meteorización química. En cambio, la física, temperatura, hielo, sales, simplemente fragmentación, ¿ya? Hablamos de fragmentación. ¿Listo? Chicos, ¿alguna pregunta acerca de este tema para pasar finalmente a lo que sería la erosión? ¿Qué es distinto? Sí, es distinto. ¿Ya? ¿Es distinto la erosión? Lo es. ¿Ya? A ver, ¿ninguna? Entonces vamos a continuar, si es que no hay ninguna pregunta. Sí, Profesora, disculpe, ¿se podría decir que el sinónimo de meteorización sería como abrasión? ¿O a qué se refiere con abrasión? ¿dónde? O ¿Meteorización de qué cuando tipo? dicen abrasión,
Ujú. ¿A qué lo tomo referencia? ¿A la meteorización? Siempre en alguna pregunta me dicen, ¿no? La abrasión. Respecto a la abrasión. No, Sí. esto está más, claro, está más relacionado a la parte de, en este caso, de la meteorización, abrasión, pero fíjense, cuando hablamos de abrasión es más el aspecto, el arranque físico, ¿no? El agente geológico interno, o sea, tiene que ver con el arranque físico, está más relacionado a la meteorización, ¿no? O puede ser químico, porque es arrancar, fragmentar, eso es abrasión, ¿ya? Está relacionado más a la meteorización en general. Ok, profesora, gracias. Ya, ok. Entonces nos vamos, ¿ya? Nos vamos a la parte de la erosión, ¿ya? A ver, en el caso de la erosión, fíjense, vamos a ver acá, dice, conjunto de fenómenos exteriores que modifican las formas del relieve creados por geodinámica interna. Claro, ahí qué agentes son los que van a generar, modificar el relieve, ¿no? Ahí tenemos estos agentes geológicos, el río, las olas, los vientos, los glaciares, las lluvias, por ejemplo, que son, en este caso, pues está la nieve, en otros elementos, en este caso también conocidos como atmosféricos, igual que las lluvias. Pero la erosión, ya, este proceso de erosión, ¿qué busca a nivel de la superficie? Y quiero que lo tengas en cuenta ahí, cosa que si te viene una pregunta, tú tengas, la idea es que tengas a analizar la pregunta y es ubicar esas palabras claves, ¿no? La erosión busca la nivelación de la superficie. La erosión busca eso, nivelar la superficie. La erosión, con la erosión, ya, la tendencia es que la superficie terrestre, en este proceso de dinamismo, ya, busque tener ese equilibrio. Ahora, no vayas a asociarlo a equilibrio, profesora, a isostasia. No, no tiene nada que ver con eso. La erosión busca nivelar la superficie terrestre. ¿Cómo? Porque la erosión tiene dos procesos importantes donde se genera la formación de relieve. Un relieve se puede formar por desgaste y otro relieve se puede formar por depositación, ¿ya? Entonces, si un relieve se puede formar por desgaste, ¿no? Y otro por depositación, quiere decir que por un lado en la superficie hay desgaste y por otro lado hay depositación de sedimentos, ¿ya? Y cuando tú haces esas dos cosas, ¿qué estás generando? Un equilibrio en la superficie. ¿Tú te imaginas que en la superficie de la Tierra todo sea acumulación de sedimentos? Uy, estaríamos acumulados y depositados hace todos por siempre. Y no es así, ¿no? Entonces, o haya desgaste del relieve continuo, ya estaríamos perforando el interior de la superficie. No es así, ¿no? Entonces, ¿qué busca la erosión? Que por un lado desgasta y por otro lado acumula. Desgaste, acumulación. Desgaste, acumulación. Es por eso que la erosión está buscando este equilibrio a través de estos dos procesos. ¿Y quiénes realizan todo eso, profesora? De desgaste, depositación, de desgaste o depositación, están realizando en este caso los agentes geológicos externos. Es por eso que es erosión, porque está en la parte externa. ¿Quién desgasta? Puede desgastar el viento, la lluvia, las olas del mar. ¿Quién deposita? También el viento, las olas del mar depositan. O sea, estos agentes geológicos que existen en el exterior están continuamente generando este proceso conocido como erosión. No te olvides, ¿ya? En la meteorización es in situ, en la erosión no. En la erosión, acá como les pongo un gráfico, acá, ¿ya? Hay transporte, hay transporte. Primer proceso, ¿qué significa el primer proceso? Es desgaste o desagregación. La erosión tiene tres fases. Si no existen estas tres fases, no hay erosión. Solamente estás realizando meteorización, nada más, ¿ya? Pero hay tres fases.
La primera es el desgaste o la desagregación de la roca, o sea, en pequeñas partículas. Hasta ahí. Todo bien, profesora, claro. ¿Y quién desgasta y quién desagrega, profesora? Puede ser un agente geológico externo. En este caso vamos a decir que es el viento, ¿no? El viento está desgastando, está fragmentando, por ejemplo, ¿no? El viento. O también puede ser otro elemento, otro, en este caso, otro agente también, ¿no? Las olas del mar, por ejemplo, también, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Ahí queda? No queda. ¿Por qué? Porque estas pequeñas partículas, que sean, ya estamos hablando de elementos más pequeños, ¿ya? Que se han desagregado, que se han fragmentado, no van a quedarse aquí. Va a haber un transporte de estos elementos a otro lugar. Entonces, segunda fase, ¿cuál vendría a ser la segunda fase de la erosión? El transporte. Ahora, fíjate que cuando se está desgastando o fragmentando este relieve, se está modificando. Entonces, en esta primera parte se está formando un nuevo relieve, ¿no? Un nuevo relieve se está formando acá. Ahora, ¿cómo se está formando este relieve? Por desgaste o desagregación. Se está formando porque se está modificando. Y hay un agente geológico que está modificando esto. Pero esto favorece, como hay elementos pequeños, rocosos, ¿no? En pequeñas partes se ha fragmentado esta roca, pues ha habido que un agente geológico está transportando esto a otro lugar. Entonces, ya estamos hablando de un transporte. Por ejemplo, ¿quién puede transportar estas partículas? Profesora, un río. Profesora, el viento, ¿no? El hielo también. Entonces, se puede llevar, y esto no es que lo haces tú, el hombre, no, esto es el proceso dinámico, ¿no? De la misma naturaleza, el proceso que se da de la formación de relieves. ¿Qué significa? Que estas partículas van a ser trasladadas a otro. ¿Quién va a llevarlo? Vamos a poner acá el viento. ¿Ya? Acá el viento se lo lleva. Ahora, ¿a dónde se lo lleva? A otro lugar donde, fíjense, este viento está transportando estos pequeños elementos rocosos y los está depositando en otro lugar. Entonces, ¿qué está pasando acá? Ya se está generando el depósito o sedimentación. O sea, va a haber un proceso de depositación. O posteriormente, cuando esto ya la estructura ya cambia, la estructura es más compacta, va a haber una sedimentación posterior, ¿no? Por eso habla de una depositación. Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjate tú, acá también, pero ya no por desgaste, sino por depositación, se ha formado otro nuevo relieve, ¿ya? Otro nuevo relieve. ¿Quién lo ha formado? Ha venido de otro lugar, el viento, este agente geológico externo ha generado la formación de este nuevo relieve, ¿no? Este nuevo relieve. Y lo encontramos estos nuevos relieves, por ejemplo, montículos de arena que no miden más de 1 metro de altura. Generalmente en la parte interna hay estructuras rocosas, por eso la captación de estos elementos, en este caso transportados, y lo encontramos muy cercano al litoral costero. Esto se denomina, por ejemplo, uno podría decir, profesora, esto es una duna. No es una duna, ya estamos hablando de un médano. Entonces, fíjense, el proceso de erosión ha generado, si te das cuenta, ya, por un lado ha desgastado y ha formado un nuevo relieve, y por otro lado también ha depositado y ha formado otro nuevo relieve. Entonces, toda la superficie en este caso de la corteza está así. Se está formando, se está desgastando, hay formación de nuevo relieve por desgaste o también, en este caso, por depositación de sedimentos, ¿no? Ahora, cuando este relieve se ha formado por desgaste, ya tiene un nombre al que vamos a conocer como degradación. Ahora, este relieve se ha formado por depósito, como se conoce este relieve, se ha formado por agradación. Quiere decir que ha habido depositación de sedimentos para formar este nuevo relieve, ¿ya?
Y vamos a ver, por ejemplo, si nosotros hablamos ya de degradación y agradación. No te olvides esto nunca. Degradación, desgaste, ¿no? Viene de desgaste, degradación. Agradación, depositación. Depositación. Acuérdate de esto, siempre. Ahora, ¿quién ha formado el médano? A ver, chicos, ¿quién ha formado el médano? ¿Quién ha traído estos elementos rocosos mínimos que han llegado a ser depositados acá? ¿Quién ha formado el médano? A ver si me han entendido. A ver, ¿quién ha formado el médano? A ver, ¿qué agente geológico externo finalmente ha generado la formación de este médano? A ver, chicos, ¿quién finalmente, qué agente geológico externo ha generado la formación de este médano? Ah, muy bien, el viento. Ah, muy bien, por ahí Álvaro me escribe ya el viento, profesora. Ajá, si es el viento, como dice Álvaro que escribió ahí, si es el viento que ha formado este médano, que ha traído y este médano se ha generado por depositación, ¿qué tipo de erosión es? A ver, si es en este caso, el viento que ha depositado y ha formado en este caso, este médano, ¿qué tipo de erosión podemos hablar nosotros entonces? ¿Cómo se ha formado este médano? Por la erosión, el viento, por la erosión, ya, por la Eólica. eólica, por la erosión eólica. Y esto por un proceso de agradación. Muy bien, Angelo también escribió, por ejemplo, agradación. Perfecto, es agradación. ¿Ya? Entonces, preguntas que han venido respecto a este tema. Están hablando y relacionando lo que es el médano, porque te ponen un relieve o te describen un relieve. Entonces te dicen, el médano tiene origen, ¿quién lo trajo? ¿El río? No, pues, ¿no? ¿En las olas del mar? No. El viento. Entonces, erosión eólica, esto por agradación. ¿Ya? Entonces, este es un pequeño, sobre todo, ejemplo para que ustedes puedan ver. Vamos a lo que vendría a ser el PPT original, ¿ya? Fíjense, hay 3 procesos para nosotros hablar de lo que es erosión, ¿no? No te olvides, desintegración, fragmentación, desagregación, desgaste. Mira cuántos sinónimos, ¿no? Es la primera fase, esto es el 1, así empieza el primero. Messi, Arranque, ujú, dime, las dunas, ¿qué pasa con las dunas? esa también sería eólica, ¿verdad? Claro, ¿qué tipo de erosión sería entonces? Eólica, ¿no? ¿Por agradación o degradación? Agradación. Agradación, perfecto. Igual, solo que las dunas son más grandes, los médanos son más pequeños. Las dunas tienden a medir, bueno, en el caso nuestro, ¿no? En el caso peruano tienden a medir hasta 20 metros de altura, ¿no? Se dan por formación por depositación de arena. Quiere decir que el viento trae todo, acarrea todo eso, ¿no? Y finalmente, pues, generan estos grandes montículos de arena a los que se denomina como duna, ¿ya? Erosión eólica. Bueno, acá, entonces, no olvidemos la primera fase, desintegración, fragmentación, desgaste, es el arranque del material por distintos mecanismos. Pregunta, ¿quién desintegra? ¿Quién desgasta? ¿Quién fragmenta? No te olvides. Agentes geológicos externos, ¿ya? Externo. Profesora, ¿los agentes geológicos externos hacen todo en la erosión? Sí, 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 ¿ya? Ellos son todos los que están realizando estos procesos. Entonces, el arranque, fragmentación, desgaste en un primer momento. Entonces, acá te ponen un gráfico. Uy, miren, profesor, arranque en las partes altas de las montañas, ¿no? Han querido poner, las rocas ya se están, en este caso, fragmentando poco a poco.
Ahora, luego, ese fragmento hay que transportarlo. Entonces, segunda fase, ¿cuál es la segunda fase? Transporte o acarreo. Miren el sinónimo, ¿ah? Esto hay que recordar, ¿ya? Transporte o acarreo. Desplazamiento de los materiales erosionados, o sea, ese material que ha sido erosionado, ha sido fragmentado, desagregado, va a ser transportado ¿por quién? O acarreado ¿por quién? Por un agente geológico externo. ¿Ya? Un agente geológico externo. Por ejemplo, acá, profesora, ¿qué tiene que ver el río? El río transporta materiales de las zonas altas a las zonas bajas, ¿no? Entonces, es un elemento también externo, un geológico externo que va a transportar el material. Y finalmente, esto va a ser depositado en la parte final, ¿no? En la desembocadura, por ejemplo, del río, puede ser. Y fíjense acá, el último, la tercera fase, que hoy vendría a ser la tercera fase, es la sedimentación o depósito. La sedimentación o depósito. Entonces, viene que, fíjense, acumulación de los materiales erosionados en zonas más bajas, ¿no? Eso es lo que se asocia en zonas más bajas. Entonces, es por eso que nosotros vamos a tener en las zonas más bajas, por ejemplo, en el caso de los ríos, ¿no? Hay depósitos donde se forman ya en la parte del mar, depósitos de terrazas marinas, por ejemplo, que van en los fondos, porque no olvides que los ríos desembocan en el mar y esos elementos que acarrea el río finalmente son depositados en los fondos, formando terrazas, ¿no? Y esto va de las zonas altas a las zonas bajas, ¿ya? ¿Qué sucede en este proceso de depositación, por ejemplo, ¿no? Conforme pasa el tiempo, se va a generar un proceso conocido como diagenesis. No sé si han escuchado ese término, y esto es para ustedes, ¿no? Diagenesis, profesora. ¿Y esto qué es? Es la litificación, que quiere decir la consolidación, solidificación, ¿no? De las rocas, ¿ya? Que esto luego pueden formar las llamadas rocas sedimentarias, ¿no? Es el proceso que se tiene para generar la formación de las rocas, para que se formen así compactas, duras, ¿no? Quiere decir que por este proceso de diagénesis, en una zona de depositación, profesora, ¿se puede formar rocas? ¿No? Claro, pero estas rocas ya serían rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias, aquellas que se han formado por depósito de sedimentos, ¿no? Conforme pasa el tiempo, se litifica, ¿no? Se vuelve más compacta y ese proceso se conoce como diagénesis. ¿Ya? Entonces, miren todo lo que acontece en una zona de depósito o sedimentación, ¿no? Estas son uno de los tipos de rocas, ¿no? Conocidas como sedimentarias o también están las ígneas, rocas ígneas. Las rocas ígneas son aquellas que se forman por enfriamiento del magma, ¿no? Enfriamiento del magma, por ejemplo. Muy bien, chicos, entonces vamos a los ejemplos. Ya que hemos visto lo que es erosión, entonces vamos a qué tipo de relieves se forman por la erosión. Por ejemplo, acá tenemos la erosión fluvial. ¿Quién es el agente? A ver, ¿quién es el agente erosivo que degrada y agrada? A ver, díganme en el chat, ¿qué cosa es fluvial? A ver, ¿qué es fluvial? Los ríos. Los ríos, muy bien. ¿Es lo mismo fluvial que pluvial? Pluviales son las lluvias. No, profesor. No, pues claro, muy bien, por ahí su compañera también, ¿no? Una cosa, profesora, es los ríos y otra cosa son las lluvias. Las lluvias es pluvial, ¿no? Las lluvias tienden a ser pluvial. A ver, dime, en una palabra, ¿qué cosa es degradación? A ver, en una palabra, ¿qué cosa es degradación? A ver, ¿qué será degradación? Gastar, muy bien, Rodrigo. Desgaste, ¿no? ¿Qué más? Fragmentación, profesora, se fragmenta, se desgasta, muy bien, desgaste. Agradación, ¿qué será agradación para ti? Agradación, no olvides estos términos que han venido mucho en evaluación, chicos. A ver, ¿qué será gradación en una palabra para ti? Acumulación, muy bien, perfecto, Wester Carvajal,
Perfecto, muy bien, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esta diapositiva? Esta diapositiva te dice que el agente erosivo es el río y el río ha formado relieve por desgaste y acumulación de sedimentos. Muy bien, Álvaro. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que los ejemplos que estamos viendo acá se han formado por esos procesos. Por degradación, los valles en B. Fíjense, son valles estrechos, el río es el que circunda finalmente, ¿no? No son tan amplios, porque acá debería haber amplitud, deberían ser más amplios acá, no lo hay. El río simplemente ha desgastado este sistema de montañas y ha formado un valle en B, ¿no? Generalmente este tipo de valles lo encontramos en las zonas, en este caso, de la naciente de ríos de la vertiente del Pacífico, ¿no? Ahora, tenemos ahí por degradación un meandro. Fíjense, los meandros son sinuosidades de los ríos, ¿no? Tienen una forma de serpentín, algo así. Y meandros, ¿dónde encontramos meandros, chicos? A ver si me escriben rápido. A ver, ¿dónde encontramos meandros? Esto se da por la acción del río, que tiene mucho caudal, desgasta la superficie, ¿no? A ver, ¿dónde encontramos? Selva. En la selva. Una ¿En la selva alta o en la selva baja? ¿Dónde hay meandros? La selva baja. Selva baja, En la ¿no? baja. Claro, perfecto, muy bien. Profesora, ¿por qué se forma? Por el desgaste y la acción del caudal que tiene la fuerza de estos ríos, porque tienen mucho caudal y finalmente generan sinuosidades con forma de serpentín, ¿no? Estos son los famosos meandros. Ahora, por agradación está el delta, ¿no? Muy bien, Jacqueline, ahí estamos hablando el delta, que es una forma de desembocadura que tiene un río, ¿no? Esto es por acumulación de sedimentos. No olvidemos que los ríos acarrean sedimentos y estos se generan a depositar justo cuando va a desembocar, ¿no? En estas zonas, formando una especie de islotes de acumulación de sedimentos. Conforme pasa el tiempo, ¿no? Se van depositando más y más y más y forman lo que es un delta, ¿no? Así de esta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un río en el Perú que tiene esta forma de desembocadura, ¿no? Bueno, el Gran Amazonas lo tiene, por ejemplo, cuando desemboca en el Pacífico, en el Atlántico, pero nosotros tenemos en el Pacífico, la vertiente del Pacífico, un río en forma de delta. A ver, escríbanme cuál es este río en forma de delta. Acá está. Profesores, son como sinuosidades, aunque acá se ve un poco, no se ve la parte marina contundentemente, pero asocia lo que es esos bracillos que se forman por esta acumulación de sedimentos. Muy bien, Jacqueline, el río Tumbes tiene esa característica, ¿ya? Y de repente este no es el gráfico tan contundente que podemos hablar de una terraza. Una terraza es una gran plataforma, ¿no? Una gran plataforma de tierra. Esto se da a orillas, está asociado al río. Si es un río, por ejemplo, que pasa y el río tiene esta forma, ¿no? ¿Qué sucede cuando el caudal crece? El caudal crece, pues el río tiende a generar depósitos de sedimentos en las zonas laterales. Y estos depósitos de sedimentos se acumulan conforme pasa el tiempo en forma de plataformas, ¿no? Así, ¿no? Por ejemplo, estas terrazas fluviales, mucho ahí donde tenemos situación de ríos, hay caudal que el caudal tiende a crecer y depositar y formar este tipo de relieves, por ejemplo, en la zona de la selva alta, ¿no? Donde tú puedes sembrar, claro, utilizar estas terrazas como zonas para cultivo, ¿no? Porque no olvides que todo lo que acarrea el río genera importantes nutrientes para el suelo, ¿no? Sedimentos aluviales que son muy importantes. Muy bien, eso es agradación. Vamos a la eólica, acá está, uno es por degradación y otro es por agradación. Y justo les han puesto acá, por ejemplo, lo que es un médano, el caso de la agradación. Están asociados a los litorales costeros, ¿no? Fíjense, no llegan ni siquiera al metro de altura un médano. Y no se te ocurra pues dar una patada acá. Hay arena, pero no, generalmente dentro del medo hay elementos rocosos, ¿no? Justamente elementos rocosos que han hecho que capten estos depósitos con el transcurrir del tiempo. Y esto está asociado a un tipo de erosión, sobre todo en este caso eólica, por agradación, ¿ya? El Nilo también, el Nilo es delta, ¿no? Claro,
el limo, ¿no? Lo que acarrea más el Nilo, lo habrán visto por historia también, ¿no? En su zona de desembocadura, en la parte de desembocadura, pues hay mucho depósito de limo para fertilizante del suelo importante, ¿no? Por eso esa zona del Nilo era aprovechado para la agricultura, pues, ¿no? Y tenemos acá por degradación, este es un pedestal con como su nombre lo dice, ¿no? Hay un desgaste rocoso. Este pedestal tiende a tener una parte amplia en la parte más alta, ¿no? Y una especie de estructura, en este caso recta en la parte baja, ¿no? Hay pedestales mucho más largos también, ¿no? Y esto se da por erosión eólica, ¿no? Está Guayay, por ejemplo, el bosque de piedras que tenemos en el Perú, ¿no? Ahora, estos pedestales generalmente o este tipo de degradación, producto de, por ejemplo, los bosques rocosos, también en estas zonas altoandinas por la acción de la temperatura, el frío, ¿no? Amplia temperatura, mucho calor, mucho frío, se genera también proceso de meteorización. Pero cuando vemos este tipo de estructura rocosa, ¿no? Que el viento ha modelado ahí, esto ya es atribuido a un tipo de erosión eólica. Vamos a la marina, el mar, las olas del mar agradan y en este caso degradan, ¿no? Depositan y desgastan, ¿ya? Entonces ahí tenemos las famosas ensenadas, que son entradas del mar en pequeña proporción hacia el continente, formando una especie de playa pequeña, ¿no? Utilizado como caleta también por los pescadores, actividad pesquera se realiza acá. Y esto es porque las olas del mar vienen y desgastan, ¿no? La superficie, en este caso del litoral. Ahora, el caso de agradación, ¿ya? El caso de agradación también vamos a tener en la parte marina, están las degradación, perdón, en el caso de degradación están las penínsulas, las bahías, las ensenadas que ustedes pueden observar acá, están los estrechos, acantilados, por ejemplo, ¿no? Los farallones que se forman una especie de pedestales, ¿no? Esto es por degradación marina. Ahora, esto es más por agradación que las playas, ¿no? Ahí está, creo que la playa en la Costa Verde, esto está asociado más a la zona de, parece agua dulce, ¿no? En la zona de Chorrillos, ¿no? Y fíjense que son las playas, son depósitos de qué? Son depósitos de arena, ¿no? De varios, en este caso, elementos que trae quién. ¿Quién trae y forma estas estructuras grandes? Es las olas del mar, ¿no? Y también las albúferas están asociadas a lo que vendría a ser una zona de agradación marina porque hay influencia o más que nada depositación de sedimentos por parte de las olas del mar, pero hay la influencia de las llamadas aguas salobres en una zona de albúfera. Pero una zona de albúfera está más asociada a un ecosistema, ¿no? Porque ahí crece vegetación, y también pues por las aguas, la infiltración de aguas salobres, el caso de cuando te dicen salobres, quiere decir pues agua dulce y salada, ¿no? Tiende a mezclarse, pero está más asociada a gradación. Y el tómbolo, si ustedes pueden ver acá, el tómbolo, ¿qué cosa es? Es una isla, un islote que está conectado con el litoral. ¿Por qué se forma esto, profesora? Pareciera que es arena que han depositado o han puesto ahí para que conecte con este islote. Es que en esta zona hay dos corrientes contrarias, ¿no? Algo así, hay dos corrientes marinas contrarias que chocan. Entonces, cuando chocan, estas olas, ¿qué hacen? Depositan y conforme pasa el tiempo, hay depositación de sedimentos que van a hacer que estos sedimentos, ¿no? Conecten este islote con el litoral. Entonces, esa conexión se conoce como un tómbolo, por ejemplo, ¿ya? Es como un tómbolo. Acá les he hecho un gráfico para ustedes, para que puedan tener, todo esto está asociado a lo que es la degradación, en este caso degradación marina. Por ejemplo, el caso de los golfos, las bahías, la ensenada, la península, la punta, el cabo, ¿no? Eso de menos a más, por ejemplo. Cuando es golfo es la entrada, estas son las entradas del mar hacia el continente, el desgaste que se da, ¿no? Forman estas grandes entradas a los que se conoce como golfo y también
en menor proporción que un golfo están las bahías, que las bahías son utilizadas como puertos en nuestro país, centros de actividad pesquera. Las ensenadas son mucho más pequeñas que las bahías, ¿no? Utilizadas para también actividad pesquera, pero artesanal más que nada, ¿no? O también conocidas como caletas comúnmente. Y lo contrario a la entrada sería la salida, ¿no? De proporción continental a la parte oceánica o mar. En mayor proporción están las penínsulas, un lenguaje de tierra que ustedes pueden ver acá, que son las puntas, y como un recodo pequeñito, que son los cabos, ¿ya? Y esto vendría a ser un tómbolo, fíjense, esta estructura de isla o islote por las corrientes contrarias muy cercana al litoral, ¿no? Tienen el mismo desplazamiento y hay depositación de sedimentos y estos sedimentos finalmente unen este islote con esta zona del litoral y forman lo que es un tómbolo, por ejemplo, ¿no? Y también ya tenemos ahí el estrecho. El estrecho no es otra cosa que, ya, dos proporciones de superficie continental, tierra a tierra, ¿ya? Y unen dos situaciones de mar o océano, ¿no? Por ejemplo, tienes ahí un pequeño canal que conecta dos mares con dos situaciones de continente, ¿no? El estrecho de Gibraltar, por ejemplo, ¿no? El estrecho de Magallanes, por ejemplo, ¿no? El océano Atlántico con el océano Pacífico, la conexión, ¿no? El famoso estrecho que ustedes estudian cuando hablan del proceso de poblamiento americano. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es este estrecho? De Bering. De Bering. Claro, de Bering, ¿no? Entonces hay conexión entre lo que es tierra, tierra, ¿qué sería? Y Asia y América, ¿no? Mar y mar, ¿qué sería? Ahí sería pues este estrecho de Bering, ahí está el océano glaciar ártico y el océano Atlántico, ¿no? Hay dos conexiones, ahí se genera un estrecho, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces continuamos con los ejemplos. Vamos a la parte de glaciar, ¿no? Y en el caso de glaciar tenemos las degradación, las abras y los valles en U, ¿no? Agradación, las morrena y los drumlins. Ahora, en el caso de la degradación, un abra, miren, esto es una montaña, conjunto de montañas, ¿no? Vamos a poner nuestro ejemplo, ¿no? En la cordillera de los Andes, nuestro. Montañas, ¿hablamos de cuánto? Hablamos de 4.000, 5.000 metros sobre el nivel del mar, o sea, son tremendas. Entonces, nosotros estamos en la costa, ¿ya? Nosotros estamos en la costa. ¿Cómo haríamos para pasar de la costa a la región andina? Nos topamos con la gran cordillera de los Andes, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues bueno, acá ya sobre todo vamos a ver que en estas estructuras, sobre todo eh, montañosas, también intervienen, ojo, que no es solo un proceso eh, por erosión glaciar, sino también hay intervención geológica, ¿no? Movimientos que intervienen acá también, las hay. Pero para poder entender esto, la acción del hielo es uno de los principales agentes, o sea, el hielo de las partes altas viene, desgasta. Acá también desgasta de la cordillera, desgasta, 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 ¿no? Y llega un momento que abre una especie de canal entre estas dos montañas, ¿no? Vamos a volver a dibujar, entonces sería así. Entonces, al haber desgastado, lo has abierto así, algo así, ¿no? Entonces las montañas quedan así. Antes estaban más unidas, por acá hay más sistemas montañosos, ¿no? Por acá hay más sistemas montañosos, ¿no? Entonces dejó una especie de canal, mire. Esto porque ha habido desgaste continuo, ¿no? Acá, ¿no? Del hielo de las partes altas a las partes bajas. Ha desgastado el sistema de montaña acá, acá, ¿no? Entonces, ¿qué ha dejado entre esta montaña y otra montaña? ¿Qué ha dejado? Un canal. Entonces, el hombre, ¿qué ha hecho cuando ha visto estas abras? Esto es una abra, ¿ya? Por eso se conocen como pasos o abras. Entonces, ¿qué significa? El hombre pues, dice, uy, perfecto, ¿no? A mí me facilita esto, ¿por qué? Porque voy a construir una carretera acá y voy a pasar a la otra región, ¿no? Entonces, estas abras son utilizadas mayormente para generar la conexión terrestre de un sector, de una región a otra región.
¿no? El Abra de, por ejemplo, de Anticona está en la zona de la carretera central, ¿no? Entonces, para irte de Lima a La Oroya, por ejemplo, ¿no? Tienes que cruzar por el Abra de Anticona. Entonces, vas a ver los dos sistemas montañosos en el medio de la carretera. Eso es un Abra, ¿no? Entonces, genera la conexión entre estas dos regiones, utilizadas más que nada por el hombre, pero se ha dado por degradación glaciar, ¿ya? Ahora, de la misma manera, nosotros podemos entender lo que pasó ¿con quién? En las zonas altas, a partir de los 3.500, por eso 3.300, 3.500, encontramos valles en U que no son otra cosa que los valles interandinos. Estos valles interandinos, viste los valles en B cómo son, estrechitos, ¿no? Acá está el río, estrechito el valle en B, estos B, ¿no? Pero acá en las zonas más altas, los valles, fíjense cómo son. Vamos a agrandar un poquito, son más amplios. Miren esto, ¿no? Por la acción del hielo está generando el desgaste, ¿no? Y ahí la formación del río también, ¿no? Entonces los valles interandinos por eso son amplios, amplios. Es por eso a lo largo del tiempo la población andina se ha asentado más en este tipo de relieves, por la productividad de sus suelos, por la amplitud de los mismos también, ¿no? Los famosos valles interandinos, ¿ya? Y por agradación, ¿qué significa? Depositación de sedimentos, ¿ya? Vamos a ver ahí depositación de sedimentos, ¿qué vamos a ver acá? El caso de las morrenas, ¿ya? Las morrenas no son otra cosa que montículos. Mira, tú cuando subes a la base de un glacial, el día que vayas a subir, ojalá, 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 puedas ver este tipo de relieves, ¿ya? Vas a ver en la base del glacial es algo así como lomas pequeñas, ¿ya? Lomas pequeñitas, donde todas ellas están cubiertas de hielo, ¿no? Así, de hielo, todas. Ahora tú dices, ah, llegué a una lomita, no. ¿Qué pasa con estas lomitas? Estas lomitas están sobre todo formadas por piedras, piedritas, piedritas, así redonditas, a los que se conoce como cantos rodados. Son parecidas a esas piedras que uno va al río, redonditas que uno extrae a veces para chancar el ajo, ¿no? Por ahí lo tienen en sus cocinas. Algo así, bueno, ya. Esas roquitas, ya, esas piedritas están acá, formando una especie de, en este caso, de lomita, ¿no? Y tú cuando subes encima de esto es una morrena, subes y pues vas a ver la estructura rocosa, no necesariamente tierra, ¿no? En una zona. Y esto te da indicio que ya estás muy cerca del glacial. Porque, ¿por qué se forma esto? Porque de las partes altas acarrea el hielo, ¿no? Está transportando montículos de piedra y los deposita en forma de loma, ¿no? Y acá les han puesto un gráfico, creo que se ve por acá. Esto voy a señalarlo, ¿ya? Este gráfico para que ustedes puedan observar las famosas morrenas, ¿no? Que son estos montículos. Son de piedra, no son de tierra, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. Y los drumlins, ya es también un relieve glaciar a partir de agradación. Son montículos más pequeños. Profesora, un conjunto de drumlins puede formar una morrena, sí, pues, pero la diferencia es que los drumlins acá son montículos pequeños, ¿ya? De laderas lisas. Miren, las laderas tienden a ser lisas, ¿no? Y que parece que tuviera la forma de una ballena acostada, ¿no? Eso es un drumlin, ¿ya? Esto es un drumlin. Y esto es asociado a gradación glaciar. Y tenemos la kárstica, ¿no? Esta erosión es asociada a las aguas subterráneas. Estas aguas subterráneas producen lo que se conoce como la disolución de las rocas, especialmente las rocas calizas, ¿no? Esto debido a más que nada que las aguas, ¿por qué se diluye estas rocas calizas? Pues las aguas tienden a ser más ácidas, ¿no? Y de esta manera, pues, por la presencia del dióxido de carbono, ¿no? No olvidemos que el dióxido de carbono genera esa acidez y se genera, pues, esta disolución de las rocas. Y se forma, ya sea por degradación
¿no? Ahí lo que conocemos como una caverna, ¿no? En el interior de la superficie hay desgaste y se forman unas estructuras, sobre todo internas. Y dentro de estas cavernas encontramos la agradación, ¿no? Sobre todo en forma de lo que son las estalactitas, estalagmitas y estalagnatos. Por ejemplo, estalactitas son los techos de las cavernas, ¿no? ¿Y por qué se forma eso? Porque hay, ¿no? Erosión acá, la erosión calcárea va generando depositación en los techos, ¿no? En gotitas, gotitas, y forma una especie de cono. Ahora, esto a veces llega al piso y se forman montículos también de la misma forma. Esto ya no son estalactitas, sino estalagmita, ¿no? Y llega un momento que estos dos se están depositando y se unen. Los dos se unen, el techo y el piso, que va a formar, acá está, este es el C, estas columnas internas a los que se conoce como estalagnato. ¿Ya? Se le conoce como estalagnato. Y tenemos la erosión pluvial. Esta erosión está asociada a las lluvias. Eso es correcto. ¿Ya? Ahí tenemos por degradación, y esto producto de las lluvias, forman una especie de canales, ¿ya? Por donde hay flujo de agua y a través de ellos se genera una escorrentía, ¿no? Y puede estas cárcavas formarse una especie de estructura, y esto más que nada, esto ha sido ya continuo, ¿no? Esta formación de cárcavas es más que nada en esta zona, por ejemplo, en estas zonas bajas, ¿no? Como hendiduras, como una especie de canales que se forman en el mismo momento de la lluvia, ¿no? O la lluvia lo deja también, ¿no? Posteriormente, ¿no? Entonces, esto producto de una vez que llueve, ahí recorre agua, recorre y ese recorrido de esa agua desgasta, ¿no? Desgasta y forma estas hendiduras, ¿no? Entonces, cuando esto se produce cuando las lluvias son muy fuertes, ¿no? Las famosas cárcaras. Y tenemos acá también lo que son los abanicos coluviales. Profesora, son como unos abanicos abiertos, pero estos abanicos son, ¿qué cosa? No otra cosa que depósito, acumulación de sedimentos transportados, en las partes altas ha llovido, hay escorrentía de agua, y esto finalmente, por la escorrentía del agua, ¿no? Ya sea de forma horizontal, va a las pendientes, se va a las partes más bajas, ¿ya? Entonces, hay escurrimiento de esta superficie arenosa en forma de abanico, ¿no? Es por eso que habla que esto se forma por agradación, en este caso pluvial, los llamados abanicos coluviales, ¿ya? Los abanicos coluviales. Muy bien, chicos. Ahora sí, nos vamos a esta sería la última parte. Nos estaríamos viendo a la parte de las preguntas. Voy a resolver solamente dos para pasar a educación cívica, ya que es un tema importante también para la evaluación. La primera pregunta, ¿qué responderías? A ver, ¿qué responderías? El desierto de Gobi se ubica al norte de China y al sur de Mongolia. A ver, ¿qué sería para ti, ¿no? Durante el día, las temperaturas, los 40 grados. A ver, rapidito, ¿verdad? Termoclastia, muy bien. Esta amplitud térmica origina. Hoy, profesora, sí debería venir las preguntas para el examen. Correcto, clave C. Ya, vamos a ver la pregunta 2. Dice, en Cusco se ubica sobre todo la montaña de los 7 colores o Vinicunca. En ella se aprecian diferentes estratos que fueron producto de la erosión causada por diferentes agentes que fueron trasladando los materiales del continente hacia el mar. Este plegamiento, con el paso del tiempo, fue adquiriendo sus colores llamativos a causa de la oxidación de sus minerales y la acción del agua de la zona. Del texto anterior, vamos a ver qué cosa es verdadero y qué cosa es falso. ¿Ya? A ver, vamos. Dice ahí. El tipo de erosión que también intervino en el traslado de sedimentos es el fluvial. ¿Esto será verdadero o falso? Entonces dice,
Los sedimentos serán, a ver, de donde dice la montaña de 7 colores, en ese aprecian diferentes estratos que fueron producto de la erosión causada por diferentes agentes en el traslado miren esto, ¿ya? A ver, cuando te dice esto, ¿qué significa? A ver, lo que estoy resaltando en amarillo, ¿qué significa? Ha habido traslado de minerales en esta zona, ¿no? Hacia el mar. Entonces, ¿qué significa? ¿Quién trasladó hacia el mar? O sea, para que lo traslade de las zonas montañosas hacia el mar, ha habido un agente geológico que ha realizado ese proceso, ¿no? Y lo ha llevado hasta el mar, ¿no? Por ahí dice 2D, profesora. Uy, ya, uy, qué bárbaro. Y eso es correcto. La 1 es correcto porque te está hablando hacia el mar, quiere decir que el río ha generado ese proceso, es correcto. Vamos a la 2. La meteorización química actúa en una coloración de diferentes estratos. Correcto, porque estamos hablando de la montaña de 7 colores. Expliqué que es un proceso de cambio de oxidación, ¿no? La presencia de la meteorización química. La 3, la formación de esta montaña fue producto de movimientos epirogénicos. No, pues son movimientos orogénicos. Eso es falso. Esto viene de la otra semana también. ¿Ya? Antiguamente Vinicunca formó parte de la cuenca sedimentaria. Así es, eso es verdadero, ¿no? Estamos hablando generalmente, cuando hablamos de sedimentaria, hablamos de depósito de sedimentos. ¿Eso qué significa? Que ha habido elevación, plegamiento, formando Vinicunca, formando en este caso, esta montaña de 7 colores, ¿ya? Formó parte de una cuenca sedimentaria, así es. Eso sí es correcto, ¿ya? Vamos entonces, porque no olvidemos que la 4, ojo que quede claro, ¿ya? Proceso de erosión termina con los sedimentos, ¿no? Se depositan en esta zona, ¿no? Ha habido sedimentación para la formación también acá, es correcto. Clave D, chicos. Y finalmente, ya 2D, vamos, acá tienen gráficos para que ustedes puedan realizar también sus preguntas, eso es correcto, y vamos a las claves de la semana 4 de geografía, 1C, 2D, 3A y 4B. Ahora sí, nos vamos a la parte de educación cívica. Ya tenemos que ir a cívica para terminar nuestra semana número 4. Y esta semana número 4 está referido a la ciudadanía, derechos y deberes, mecanismos de participación ciudadano, derechos de participación ciudadana, derechos de control ciudadano. A ver, vamos a ver. A ver, chicos, ¿cuándo son ciudadanos ustedes? A ver, ahí dice un concepto. A ¿Cuándo la son edad ciudadanos? de 18 años. Ya, pero claro, tú tienes 18 años, pero hay que tener requisitos, ¿no? Ahí está. ¿Tu primer requisito cuál es? No solo cumplir 18 años. Ejercer el derecho de sufragio. Claro, ¿y eso cómo lo haces? ¿A través de qué? ¿Necesitas qué cosa, chicos? Inscripción En el DNI. Muy bien. ¿Dónde sacas tu DNI? ¿En qué institución? en En la la RENIEC. RENIEC. En la RENIEC, perfecto, pues en la RENIEC, ¿no? Claro. Bueno, es el organismo encargado de la emisión de los documentos de identidad nuestro en el Perú. Bueno, nosotros somos ciudadanos, adquirimos una condición jurídica política. Eso cuando cumplimos 18 años y cuando estamos registrados, ojo, ¿no? Y esto para obtener nuestro documento de identidad. No sé si ustedes han visto, pero hay niñas y niños que han ido a votar teniendo 16 años. ¿Por qué? ¿Son ciudadanos? A ver, ¿tú qué me dirías? Ha habido niñas y niños que han ido a votar de 16 años. ¿Por qué? ¿Alguien sabe eso? Hay excepciones. Claro, pero ¿por qué? Yo podría ir a votar a los 16 años. Y hay muchas. ¿Cómo? A ver, mire, Puede ser porque ya son padres y el otro no me recuerdo cuál era, que se firmó un documento, algo así. ajá, miren, una de las cosas que hace que tú vayas a votar es cuando ya te declaran independiente.
O sea que ya no dependes de tus padres, ¿no? Y para eso, uno de los documentos que genera este proceso de independencia y ya tienes esa condición jurídica política, a pesar que tienes los 16 años, es el matrimonio, ¿ya? O sea, legalmente, padre, madre, yo veo niños que tienen hasta de 13 años y ya son papás, pero siguen dependiendo de la mamá y no van a ir a votar. Pero cuando hablamos del matrimonio, es uno de los elementos que genera esta condición jurídica política que tú ya eres independiente, ya formas parte ya de un, ¿no? De un acuerdo, de una situación ya de cambio de tu condición. Entonces ahí cambia. Y fíjense que los últimos, las últimas cifras que marca el INEI, ha habido más niñas que niños que ya antes de los 18 años que han adquirido esta condición jurídica política. Siendo menor de edad también, no, no, tú puedes tener un título universitario mientras no mantengas una solvencia económica, un trabajo que te permita mantenerte y esto bajo el pedido del juez, no adquieres esta condición. La condición, lo dice en la Constitución, es a partir de los 18 años, ¿ya? O sea, tú estás regido todavía y eres dependiente de tus padres. ¿Qué significa? Miren, uno dice, ¿no? Ay, profesora, yo voy a ser un ciudadano que quiero ser libre por fin, ya a mi mamá le estoy amenazando que me voy a ir de la casa, profesora. No, no hagas eso, no hagas eso. ¿Sabes qué? Cuando tú eres niño, ¿no? Te protegen, ahí están los instrumentos de protección, la convención, profesora, el interés superior del niño, qué lindo, ¿no? Tu papá, tu mamá son responsables, incluso tú puedes demandar a tu padre cuando eres menor de edad que no te mantiene, que te trata mal, sí, hoy día existen esas demandas, ¿no? Sobre todo para la ayuda que necesita el niño adolescente. Es por eso que también esto se amplía a jóvenes que estudian, a pesar de haber cumplido los 18 años, que estudian una carrera, ¿no? Todavía el papá tiene la obligación de solventar económicamente a sus hijos. Eso es obligatorio y lo pueden ampliar mediante el juzgado. Y eso es un derecho que se ha adquirido, ¿no? Y eso se tiene que cumplir, ¿sí? Lo pueden hacer cumplir. Ahora, ¿qué significa todo esto? ¿Ya? ¿Qué significa todo esto, profesora? Que cuando eres niño, cuando a veces te dicen a ti, a ver, yo opino, dices, ¿no? Cuando eres niño, te dicen, ya, a ver, habla, pues, ¿no? Ya hablaste, ya, lindo, mijito, ¿no? Entonces, ándate a jugar, ¿no? Ándate a jugar, acá están los mayores, ¿no? Entonces, como que tú decías, bueno, al menos hablé. Pero cuando eres ciudadano, ya no, tu condición cambia. Ahora tú eres responsable de todo lo que hagas. Antes, cuando eras niño, ¿qué cometías? Solo faltas, ¿no? Ahora no, vas a asumir también no solo derechos, también deberes. Entonces tú vas a ser responsable de todo. Es por eso que muchos, cuando van a las universidades, ingresan, los papás están detrás, ¿no? No es que mi hijito recién tiene 18, mi hijito, ¿no? Pero ya es mayor de edad, pues, ya tu hijito ya se vale por sí mismo. Él asume toda su situación. Él no tiene por qué acompañar a la mamá, el papá, peor todavía. ¿No? Y a los papás los están votando en las zonas. No, señor, retírese, señora, retírese, usted no tiene nada que hacer. No, pero es mi hijito. No, ¿su hijito cuántos tiene? 18. Ah, ya, entonces no tiene nada que ver con usted, ¿no? Entonces ya estás asumiendo deberes, derechos, eres responsable. Tu opinión ahora va a importar en la sociedad. Tú vas a elegir y vas a generar, pues, elegir autoridades, vas a tener participación política en la sociedad, vas a decidir. Profesora, mi opinión importa, tu opinión importa. Ahora cambió la cosa. ¿Ya? Es por eso que se habla de una capacidad jurídica, la capacidad de goce. No, eso lo adquieres, esta capacidad de goce lo adquieres cuando naces, ¿no? Ahí eres, en este caso, eres un sujeto para ser titulado con derechos y deberes, pero la capacidad de ejercicio a la mayoría de edad, cuando adquieres la mayoría de edad, puedes ejercer tus derechos y deberes. A todos les gustan los derechos, pero a nadie le gustan los deberes, ¿no? Los deberes son las obligaciones que tú tienes para cumplir, ¿no? Entonces, acá en esta capacidad de ejercicio también está la capacidad política para intervenir en asuntos públicos. Profesora, yo en 18 años yo fui por formar parte de un partido político, sí.
Claro, como invitado, ¿no? Miembros de la juventud, puedes formar parte, claro que sí. O sea, tú ya formas parte de esta condición jurídica en la sociedad. Tú ya eres importante dentro de la sociedad y tienes responsabilidad también, ¿ya? Entonces, incluye todas las personas con discapacidad. Ahora, la discapacidad no te hace menos que otras personas, ¿no? Igualdad en condiciones con las demás y todos los aspectos de la vida, ¿no? Entonces, la ciudadanía es una condición jurídica política y es por eso que hablamos también de los derechos ciudadanos. Pueden ejercer los derechos de manera individual, tus derechos, o a través de organizaciones políticas, movimientos, alianzas, pero todo conforme a ley, según el artículo 35 de la Constitución Política del Perú. Los derechos ciudadanos no pueden perderse de manera definitiva. No se pueden perder porque los derechos no se pierden nunca, jóvenes, solo se suspenden. Nunca pierdes derechos, solo se suspenden. ¿Y qué tipo de derechos se suspenden? Esto, los derechos civiles, ciudadanos, ¿no? De acuerdo a lo que se genere, ¿no? A la situación que se presente. Entonces, según el artículo 33 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Casos de suspensión de derechos. Suspensión, ¿ah? Suspensión. Se suspenden tus derechos ciudadanos. El derecho de ir a votar, el derecho de firmar un documento de compra y venta, por ejemplo, el derecho que tengas una propiedad que la administres, todo eso se suspende, ¿no? Ahora, ¿en qué casos puede suspenderse tus derechos ciudadanos? En el caso de resolución judicial por interdicción. Entonces, para esto, ya, para esto tiene que declararlo y tiene que ser a través de una acción judicial, o sea, una sentencia de un juez tiene que haber, donde a una persona se le declara incapaz de ejercer sus derechos por sí mismo, sobre todo los derechos civiles. O sea, incapaz es que tú no puedas expresar un derecho civil de manera voluntaria. Eres consciente. A ver, imagínate que tú no seas consciente de expresar libremente tus derechos y te lleven a que te cases con una persona que ni conoces. Entonces te dicen, ¿acepta o no acepta? Y tú eres ciego, sordo, mudo. O sea, ¿cómo le sacas a una persona ciega, sordo, mudo que pueda decir, sí, acepto, me quiero casar? Oh, profesora, entonces ahí está quienes presentan esta resolución judicial de interdicción, están los familiares cercanos, el cónyuge o también puede ser el Ministerio Público cuando ve a una persona que no hay personas que se le atribuye esta situación para que a la persona no se le perjudiquen sus derechos civiles, ¿no? Por ejemplo, profesora, esto hacen los hijos con los papás que están viejitos, sus papás, profesora, y los papás tienen sus casas, tienen sus terrenos, profesora, y los hijos le presentan esto al juez, un proceso de interdicción, y ellos son los curadores, o sea, los que van a cuidar su patrimonio de sus padres. Así es. Si el juez dice que los viejitos, por ejemplo, tienen una enfermedad degenerativa, una enfermedad terminal, una enfermedad que no reconocen, demencia senil, por ejemplo, que no reconocen a sus familiares cercanos y sus bienes, por ejemplo, para que sean administrados de manera adecuada, los hijos son los que pueden, en este caso, asumir, ¿no? El cónyuge, los hijos, los familiares cercanos o el Ministerio Público puede generar este proceso de interdicción, ¿ya? Ojalá, pues, bueno, esto es para el bien, sobre todo, de los que no pueden expresar libremente sus facultades. ¿Por qué? Porque les haces firmar, abuelito, firma, firma, abuelito, abuelito, firma, y finalmente te está firmando y te está cediendo la casa a ti. No seas, no hay que ser así, pues, no hay que ser así, ¿ya? Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, los familiares, para cuidar los bienes, generan lo que es la interdicción, ¿no? Ahora, no solamente en esos casos, ¿no? Hay, por ejemplo, los que generan malversar fondos en un matrimonio. Tu esposo está ahí, pues malversando los fondos, no administra bien los recursos, ¿no? Están malgastando, por ejemplo, es toxicómano, alcohólico, ¿no? O tiene una enfermedad mental que no le permite razonar adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, tiene que ver con, ¿no? Toma de decisiones, los ludópatas, por ejemplo, en este sentido, pueden ingresar a este proceso de interdicción,
¿ya? Si tienes un familiar que tiene síndrome de Down, por ejemplo, y pues hasta, profesora, mi familiar trabaja hasta en el supermercado, no, ese no se le puede procesar una interdicción. Por ejemplo, si ya te han dado la interdicción, tú no puedes firmar nada, nada de lo que firmes tiene validez. Ni siquiera te van a cobrar multa de cuando no vas a votar porque estás interdicto. O sea, quiere decir que tus derechos ciudadanos han sido suspendidos. Por sentencia con pena privativa de la libertad. El juez tiene que decir que te ha condenado a 10 años de pena privativa de la libertad. Tus derechos civiles van a ser suspendidos por esos 10 años. Profesora, ¿puedo pedir permiso para ir a votar porque estoy en la cárcel? No. No, porque estás con pena privativa. Lo díjese el juez. ¿Ya? O sea, durante 10 años no vas a ir a votar. O sea, no hay situación de multa que te digan lo contrario tampoco, porque estabas privado de tu libertad. ¿Ya? Entonces, tus derechos civiles, en este caso, se suspenden. Profesora, yo quiero formar parte de un partido político. Tampoco, pues porque está con sentencia, ¿ya? En este caso, sentencia. ¿Qué pasa? Que ha habido autoridades que han sido elegidas estando presas, profesora, ¿no? Eh, es que solamente, mire, ¿qué ha pasado? Creo que ha habido un gobernador de Cajamarca que salió elegido gobernador estando preso, ¿no? Por casos de corrupción, ha estado siendo investigado. Mientras un juez a ti no te sentencie, ¿ya? Tus derechos civiles están habilitados. Si hay prisión preventiva y no hay sentencia de un juez, tú puedes usar tus derechos civiles, incluso ser elegido presidente de la República. Sí, chicos, salvo los requisitos que establezca, pues, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones. Pero mientras no hay sentencia, nadie te puede prohibir. Tiene que haber sentencia. Por eso acá dice sentencia con pena privativa de la libertad. Ahí sí se suspenden tus derechos civiles. Es por eso que algunos personajes han sido, ¿no?, elegidos estando en prisión preventiva, han sido elegidos como gobernadores en este país. A pesar que han estado en prisión preventiva, fíjate cómo han sido elegidos. Profesora, ¿qué hace el presidente? A ver, ¿qué presidente es este? A ver, ¿lo conocen, chicos? ¿Lo conocen? ¿Ya? ¿Lo conocen o no? ¿Quién Vizcarra. es? Vizcarra, pues ahí está. Profesor, lo han inhabilitado, ¿ya? Por sentencia con inhabilitación de los derechos políticos. Quiere decir, cuando hay inhabilitación, hay una sentencia de por medio, ¿ya? Quiere decir que él no va a ejercer cargos públicos en el Estado. No va a tener acceso a cargos, puede trabajar, puede trabajar independientemente en lo que ha estudiado, eso sí, pero cargos públicos en el Estado o participación pública como autoridad queda suspendidos, ¿no? Creo que le han dado ahí como 10 años, creo, a Vizcarra, ¿ya? Y eso se tiene que cumplir hasta que pasen 10. Casi, él apeló también, pero igual lo han inhabilitado también, ¿ya? Entonces ahí no tienes participación. El caso también de Fujimori, ¿no? El caso del papi Vizcarra, dice, oh, tu presidente, decía, mi presidente, tu presidente, ¿no? Hoy, pero se le descubrieron por ahí investigaciones también. ¿Verdad? El Vivito Fiu Fiu. Ay, me había olvidado de su canción, ¿no? Oye, trascendió en todo el mundo su canción, ¿no? Ay, ay, ay. Solo en este país puedes ahí, pasan estas cosas, ¿no? Te hacen una canción hasta cuando eres infiel en tu matrimonio. De verdad. Terrible. Perú. Profesora, esto es lo que no me gusta. Bueno, esto es lo que va a pasar cuando vas a cumplir los 18 años o ya los tienes. Los deberes que son las obligaciones. ¿Ya? No, pero por eso, pues aprovecha ahí tu mamá, tu papá que te está dando casa, techo, hogar, comida todos los días, ya, aprovecha eso, eso no es toda la vida. Entonces, por eso tu mamá, el día que tú le dices, mamá, voy a ser libre, a los 18 años me voy a ir de tu casa, ya nunca más me vas a ver. Yo que tu mamá te abro la puerta y te hago la maleta, chao, te digo, chao y no vuelvas, ¿no? Ahora, si vuelve, te tiene que recoger igual, porque va a decir, es mi hijo, pues el hijo de mis entrañas, no pasa, nomás que voy a hacer, pues no la vas a ver contenta o contento, ¿ya? Entonces, hay que tener responsabilidades en la sociedad, no es fácil, no es fácil.
Con fe al ingreso para que no te vote. Hoy sí, ¿no? A algunos los han amenazado también. Qué terribles son las mamás, ¿no? Ay, las mamás, pero bueno, si no fuera por ellas, pues ¿dónde estarían, chicos? ¿Ya? Tienes que honrar a tu patria, proteger de los intereses nacionales y contribuir con el desarrollo. Es un deber, es una obligación. Eso dicen después, están llorando porque su hijo se va de la casa. Oh, honrar a la patria, proteger a los intereses nacionales en todo sentido, no traicionar a tu patria, por favor, defender a la Constitución, las leyes, es por eso que salen, pues, ¿no? A las calles, ahí están saliendo ahora a defender, mira, no defender a personas, ¿ah? No defender a ciertos grupos políticos, no, tú tienes que defender a esta Constitución, las leyes que a ti te generen una estabilidad política y democrática. Eso es un deber tuyo como ciudadano. Es por eso que a ti te dicen, ya, es tu deber, tienes que salir a las marchas. Claro, es tu deber defender el sistema, ya, en que vives según la Constitución, pero no a personas. ¿Ah? Bueno, eso ya define cada uno. Voy buscando hogar, dice Celeste. Oh, ¿qué hablé? A ver, pagar tus tributos. Profesora, ¿tengo que pagar tus tributos? Sí, vas a pagar tributos, todos pagamos tributos. Es el deber que tiene todo ciudadano para el Estado, ¿no? Gracias a los tributos se construyen, pues, escuelas, ¿no? Hospitales, pistas, la universidad también, el presupuesto que llega a las universidades nacionales, etcétera. Es obligatorio. Profesora, y si no, ahí está la famosa SUNAT, que te va, pues, anda a ver lo que te va a hacer, embargo de bienes, proceso de pago. Terrible la SUNAT. Tienes que pagar el 8% de todo lo que percibes en un mes futuro profesional de este país. Y sufragar, que es un deber, según la Constitución, un derecho y un deber a la vez, ¿ya? Para establecer, en este caso, procesos electorales, consultas populares, establecidas según la ley y la Constitución. Vamos a los mecanismos de participación ciudadana. Son mecanismos que nos ayudan a establecer, sobre todo, múltiples formas de legislación nacional donde interviene la población, o sea, la ciudadanía, sobre todo aquellos que tienen la mayoría de edad, cuando hablo ciudadanía es que tienen la mayoría de edad. ¿Ya? Elegir, ser elegido es un mecanismo de participación, opinar en asuntos públicos, colaborar, en este caso en las designaciones del desarrollo de la comunidad, vigilar y controlar la buena marcha de la gestión pública, pronunciarse en referendos, en las consultas ciudadanas, presentar iniciativas ciudadanas y de legislación. Vamos a ver cuáles son estos mecanismos. El primero es de participación, derechos de participación ciudadana. Chicos, ¿hasta qué edad es obligatorio votar en este país? ¿Desde qué edad? ¿A qué edad vas a votar de manera obligatoria si no hay una multa de por medio? Y más aún cuando eres miembro de mesa, la multa crece. Tienes derecho a sufragio y derecho al voto, ¿ya? De los 18, ¿hasta qué edad es obligatorio, chicos? Se ejerce para elegir autoridades políticas. A ver, hasta los 70, muy bien, Celeste, hasta los 70 años, ¿ah? Profesora, yo tengo 70 años. ¿Es obligatorio que tenga que ir a votar? Sí, 70, hasta ahí. 71 ya no. Es facultativo. ¿Ya? Es facultativo. Puedes ir a votar, ya no te van a cobrar multa, es facultativo, pero obligatoria hasta los 70 años. Así dice la ley. Tu voto es personal. Nadie puede ir a votar por ti, pues, ¿ya? Es tuyo, es tuyo. Igual, es para todos, en la misma condición. Libre, nadie te debe coaccionar que debes votar por quién, nadie. Secreto, no estés publicando en las redes sociales, ahí en la cámara secreta cuando marcas tu partido político y publicarlo. Eso es penado, eso es sancionado. Cuidado que vayan a hacer eso alguna vez. Es secreto y obligatorio hasta los 70 años. ¿Ya? Ahora, iniciativa de reforma constitucional. Profesora, ¿podemos reformar la Constitución? Sí, necesitamos el 0,3% de la población del electorado del país. Todas estas reformas, si quieres generar una reforma, necesitas presentarlo pues a través de firmas, que esto va a ir sobre todo procesado a través de un referéndum. Bueno, esto va a ir ¿quién modifica la Constitución? No lo vas a hacer tú. Lo que tú vas a hacer es iniciar una
pauta para reformar un artículo de la Constitución, por ejemplo, o la total de la Constitución. Y eso significa que tiene que ser a través de firmas. O sea, ¿dónde van a ir esas firmas para la modificación de todo? Bueno, vas a recabar las firmas a través de los kits que vas a comprar en la OMPE, llenas todo eso, una vez que has completado es reconocido a través de el Jurado Nacional de Elecciones, y eso a dónde va a ser trasladado, quien modifica la Constitución es el Congreso, ¿ya? Entonces ahí tiene la responsabilidad también finalmente, de acuerdo a lo que quiere en este caso pues la ciudadanía. Iniciativa en la formación de leyes. Profesora, ¿yo puedo establecer formación, presentar una ley? Sí. Y para eso, si tú eres ciudadano común y corriente, ¿no? 0,3% de la población electoral del país. De la misma manera, tu kit para comprar en la OMPE y recabas este 0,3% de la población electoral del país para la formación de una nueva ley. ¿Y esta dónde va a ir? Al Congreso, ¿ya? Ahora, ¿quiénes pueden hacerlo de manera directa, sin firmas? Es por eso que tú pides, ¿no? Presidente, ¿no? Esta ley que se emita para nosotros, todos los estudiantes de las universidades nacionales que tengan pasaje gratis. ¿Quién va a generar eso? Pues el presidente lo puede hacer, iniciativa de ley, presidente, los congresistas, que es una de sus funciones principales, los poderes del Estado, están otras autoridades e instituciones públicas, ¿no? También lo pueden hacer directamente, lo pueden hacer. Entonces, ¿por qué algunos políticos cuando votan muestran su voto y no son multados? No pueden mostrar su voto, no pueden mostrar su voto, ¿ya? El Jurado Nacional de ahí les inicia un proceso, ¿ya? No pueden, en este caso, mostrar su voto. Referéndum es la facultad de los ciudadanos para someter a consulta o aprobación la modificación de alguna norma. Y para tú, como ciudadano, ¿ya? Porque lo puede convocar también el presidente, ojo, como lo convocó Vizcarra en algún momento, ya a través del Congreso, pero si tú, como ciudadano, quieres someter una norma, la Constitución, una ley a referéndum, necesitas, ¿ya?, un número de ciudadanos no menor del 10% del electorado nacional. Entonces, tú como ciudadano lo puedes hacer y recabar todo este número de firmas justamente para convocar a referéndum. Ahora, profesora, ¿qué se somete a referéndum? El artículo 32 de la Constitución Política puede ser sometida a referéndum los siguientes puntos. La reforma total o parcial de la Constitución. Profesora, entonces la idea para cambiar la Constitución como ciudadanos podemos recabar, ¿cuánto, profesora, de firmas para cambiar? Mira, no menor del 10% del electorado nacional puede solicitar que se genere la reforma total o parcial de la Constitución, ¿ya? La aprobación de las leyes que quieras cambiar, modificar o aprobar. Normas regionales también se pueden someter a referéndum. Ordenanzas municipales también. ¿Ya? Todo lo que tenga que ver con procesos de descentralización también puede someter a referéndum. La desaprobación de leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, así como normas que se refieren al inciso interior. O sea, todo lo que tenga que ver con leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, también puede someter, en este caso, pues, a referéndum, ¿ya? Y a la descentralización que ya se mencionó. Entonces, la ley número 31399 modifica los artículos 40 y 44 de la Constitución, presentado que toda forma de reforma constitucional debe ser aprobada por el Parlamento con mayoría absoluta, ¿ya? Miren, antes era el tercio nada más, pero ahora es mayoría absoluta, ¿ya? Entonces, tú como ciudadano, como vas a presentar referéndum, quieres cambiar la Constitución, y para que esto proceda, ¿ya? El Congreso tiene que aprobarlo con mayoría absoluta de sus miembros. Profesora, entonces si no lo aprueban todas mis firmas, así es, ahí quedan. O sea, si no lo aprueba el Congreso, tu referéndum no va. Pero según este artículo que ha sido modificado de la Constitución, ya puede solicitar el referéndum, por ejemplo, pero tiene que ser aprobada por la mayoría absoluta del Congreso. Y el referéndum sobre estos temas solo será convocado en disposición del legislativo. ¿Ya? Claro, muy bien ahí. Bueno, no se puede someter a referéndum
tratados internacionales, en este caso, eso es correcto, ¿ya? Tratados internacionales, eso es correcto. Todo lo que tenga que ver con tributación tampoco se somete a referéndum, ¿no? Ese es otro proceso que se da. Chicos, profesora, vamos a referéndum, ¿tú crees? Bueno, tienes una forma de controlar tú como ciudadano a las autoridades, el caso de la revocatoria, que es un derecho que tiene todo ciudadano para destituir de su cargo autoridades locales, regionales, jueces de paz. Profesora, ¿cómo yo sé que es una revocatoria? Cuando estas autoridades han sido elegidos por voto, elección popular, o sea, tú lo has elegido. O sea, por ejemplo, un alcalde, tú lo has elegido. Un gobernador regional lo ha elegido el pueblo. Un juez de paz, también la comunidad. Es la única autoridad del Poder Judicial que puede ser revocado. Ahora, profesora, no quiero a mi alcalde, profesora. Ah, vamos a ver, ¿remoción o revocatoria? Revocatoria, porque ha sido elegido por todos nosotros, ¿no? Entonces vas a, ¿qué cosa? Recabar firmas, ¿no? A través de la OMPE para presentarlo al jurado y convocar a revocatoria. Entonces necesitas el 25% del electorado local. Es fácil, ¿ah? Para revocar a tu alcalde necesitas el 25% de todos los que están habilitados para votar en tu distrito, ¿no? O en caso de tus gobernadores regionales en tu región también. Entonces, 25% es rápido, es por eso que a Susana Villarán, la alcalde que le generaron revocatoria, tanto gasto para decir nuevamente no estoy de acuerdo con la revocatoria, ¿no? Entonces ahí quedó. Entonces podemos revocar, pero necesitamos firmas. Ahora, ¿qué pasa cuando es una remoción? Una remoción de autoridades es cuando esa autoridad no ha sido elegido por la ciudadanía. Esta autoridad ha sido elegido por otra autoridad. Por ejemplo, yo soy la gobernadora, bueno, yo soy la gobernadora de Cajamarca y he elegido al director general de educación. Y me dicen que este director, a pesar de ser un cercano mío, es un corrupto y la población no lo quiere. Entonces, yo puedo sacar esa autoridad que ha sido elegida por mí o la ciudadanía lo puede hacer. Yo lo puedo hacer, pero yo no quiero. Pero ¿qué dice la ciudadanía? Sáquenlo, es corrupto, no queremos a ese director. Entonces, ¿puedes sacarlo tú como ciudadano? Sí, lo puedes hacer. Y eso ya no se llama revocatoria, eso se llama remoción. ¿Cuándo es remoción? Cuando una autoridad ha sido elegida y designada por otra. ¿Ya? Ahí sí necesitas más firmas, necesitas el 50% del electorado local. Y sacarlo nomás, pues así, de una vez. ¿Ya? Ahí procede lo que es una remoción. Y una demanda de rendición de cuentas es cuando tú pides los ingresos e egresos que hay en un organismo del Estado, ¿no? Entonces, para eso, para generar rendición de cuentas, necesitas el 10% del electorado local. Es poquito. El 10% nada más. Ahora, cuando ves esta rendición de cuentas, dices, oye, mira cuánta plata han sacado. Oh, mira, ingresó plata y ya no hay plata. Entonces, tú has hecho la rendición de cuentas, te han aprobado, has presentado tus firmas, el 10% del electorado local, ya sea de tu distrito, tu región, y descubres que este alcalde o esta autoridad pues ha desfalcado la institución, el organismo. Entonces, tú puedes presentar ahí en este caso, una situación de revocatoria o remoción, de acuerdo a la autoridad a la que estás interviniendo o la instancia que estás interviniendo. Por ejemplo, si tu rendición de cuentas es en un municipio, entonces vas a pedir revocatoria para el alcalde, ¿ya? Y si es en una zona, en una institución, pues es remoción para ese director, ¿no? De acuerdo a lo que encuentres en la demanda de rendición de cuentas. ¿Lo puedes hacer? Lo puedes hacer. ¿Ya? Y otras formas de participación ciudadana está el presupuesto participativo, que esto se da las autoridades regionales, locales y las organizaciones de la población, ¿no? Que van a orientar los recursos económicos asignados para este proceso. ¿Qué significa presupuesto participativo? Imagínense que yo soy la alcaldesa de un distrito, he convocado a las organizaciones de la población de mi distrito. Entonces, al reunirnos en esta asamblea de presupuesto participativo, les digo, miren, hay tanta plata para gastar y necesito que ustedes me digan en qué lo gastamos.
y todos participan, ¿no? No, en más escuelas o áreas recreativas. Entonces, eso se llama presupuesto participativo. Cuentas con la población para orientar los recursos económicos. La consulta previa es consultar a los pueblos originarios para ser consultados, ¿no?, de medidas legislativas o administrativas que afecten sus derechos colectivos. ¿Qué significa? O sea, no es el Estado, por ejemplo, quiere explotar minería a través de un yacimiento minero, una empresa internacional que ha venido al Perú, pero qué casualidad en esta zona hay una comunidad campesina, ¿no? Entonces, antes que se realicen los procesos de extracción minera, ¿no?, el Estado tiene que generar lo que es la consulta previa con esta comunidad y decirle que va a haber beneficios, van a ser, en este caso, beneficiados, y la comunidad tiene que aceptar, ¿no? Esto es mediante ley, esto es consulta antes de el proceso, sobre todo en este caso, más que nada, cuando hay estos procesos, a veces, ¿qué ha pasado? Que autoridades han usurpado funciones en el sentido que no han hecho estas consultas previas y simplemente han ordenado la explotación de ciertos trabajos con empresas X que han venido a un lugar y la población se ha levantado en contra del Estado porque nunca les han generado la consulta de cómo ellos se pueden beneficiar porque están perjudicando su suelo, su agua, y eso ha generado descontento de la población, ¿no? Gracias a la corrupción se han descubierto todas estas cosas y finalmente, pues, esto es ley, esto se tiene que cumplir. Antes de todo proceso se tiene que consultar a estos pueblos originarios. Y la consulta vecinal de demarcación territorial permite elegir la circunscripción a la cual desean pertenecer una determinada, en este caso, población, ¿no? Eso significa que si tú estás en el límite entre un u otro distrito, finalmente te dicen a dónde quieres pertenecer. Eso se conoce como demarcación territorial hacia la población que tiene que ser beneficiada. SEIMI dice, puede ser revocado durante el primer año del gobierno o el último. El presidente no se revoca, el presidente se vaca, ¿ya? Y eso es de poder a poder. Puede salir, sí, de acuerdo a que se le generen causales constitucionales o se presenten causales constitucionales, o puede hacer, ¿no? Todo para el beneficio, tiene que ser con un sistema democrático, no es porque el Congreso le dé la gana y lo va a hacer así, tiene que ser todo mediante un proceso constitucional. Tú no puedes sacar a un presidente que ha sido elegido por el pueblo en mayoría. Lo dice el sistema democrático. Hoy ya llegaron las autoridades de la OEA al Perú, ¿ah? Van a observar las marchas, no sé, todo eso es lo que están promoviendo. Y de esa manera vamos a establecer que para sacar a los congresistas, disolver el Congreso o vacar al presidente, se tiene que hacer mediante, en este caso, legislación constitucional. Muy bien, chicos, acá estamos con los ejercicios, vamos a generar las claves, nos pasamos algunos minutillos y nos estamos viendo la siguiente semana. Ya la semana número 5. No se olviden que hay consultas académicas que puedan realizar también. Buenas tardes con todos.